Bueno, elegí el título cuando seas mayor porque ilustra muy bien lo que es la familia y el protagonista. Ellos no veían futuro, pero en cuanto empiezan a notar el cambio en su vida, empiezan a ver que también hay futuro, que puede haber esperanza, ¿no? Cuando seas mayor podrás vivir muchas cosas que antes eran impensables. Podrás tener una casa, podrás estudiar, podrás decidir sobre la vida que quieres tener. Cuando seas mayor probablemente tengas unos hijos a los que les contarás todo esto y ellos dirán, wow, es impensable, papá. Pues aquí tengo conmigo la primera novela del escritor Miguel Gane, Cuando seas mayor. Y aquí lo tenemos también con nosotros. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bienvenido a Alicante. Estás de presentación de este nuevo libro. Y yo te preguntaba antes si habías visitado nuestra ciudad previamente. Sí, es la tercera vez. He publicado 3 libros y es la tercera vez que vengo por trabajo. Esta es tu primera novela, ¿no? Sí, exactamente. Es la primera novela. Los otros 2 eran 2 libros de poemas. Pero bueno, me he adentrado un poco ahora en el mundo de la novela para... Tenía algo que contar y lo hice. Y en este caso tenías que contar tu propia historia, o más la de tus padres, la de tus familiares, ¿no? Que en un momento dado tuvieron que dejar su país de origen y en tu caso venir a España. Sí, es un libro biográfico, es ficción biográfica, es la categoría. Tuve que contar la historia de una familia que salió de Rumanía, pues muy parecida a la situación en la que yo abandoné el país con mis padres. ¿Sí? Y que llegaban a un futuro incierto como es la ciudad de Madrid, pues en busca de un futuro, ¿no? Pero tampoco quería reducirlo solo a mi familia, sino que mi intención era, por eso los personajes no tienen nombre, es englobar a las 5 millones de familias rumanas que han abandonado el país en busca de un futuro. Que además es una situación en la que viven muchísimas familias, en la actualidad también, e imagino que se enfrentan a los mismos desafíos que tu familia lo hizo en su momento. ¿No hemos avanzado nada en este sentido, o sí? Bueno, claro, fíjate, pues actualmente somos 24 millones de rumanos en el mundo, de los cuales solamente quedan 19 en Rumanía, entonces las cifras van fluctuando, ¿no? En España sí que, por ejemplo, hay mucha gente que se ha ido marchando, se ha ido volviendo a Rumanía porque a lo mejor ya llevan aquí 15, 20, 25 años, entonces pues ya es vida suficiente como para regresar, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora la inmigración rumana se prefiere países como Reino Unido, Noruega, países nórdicos más bien. Claro, quizá el destino sí que es diferente cuando tus padres tomaron esta decisión. ¿Que a ti con qué edad aproximadamente te pilló? Pues yo tenía justo la edad que tiene el personaje principal, 9 años, con lo cual, pues fíjate, a esa edad era bastante pronta para darte cuenta de las cosas más que había a tu alrededor, pero sí que entendías algunas de ellas. Claro, porque 9 años es verdad que eres un niño, pero ya te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? De hecho, el título del libro, Cuando seas mayor, hace referencia pues a algo que se suele decir mucho, de cuando seas mayor lo entenderás, ¿no? Exactamente, de hecho es una frase del libro, una frase que la madre le dice al niño cuando abandonan el pueblo de Lérez de Rumanía, que es donde está ambientado. Y le dice que cuando sea mayor lo vas a entender todo, ¿no? Porque el niño estaba muy, digamos que era muy reticente o rechazaba mucho tener que irse. No le apetecía nada a enfrentarse a esa incertidumbre que se iba a encontrar y bueno, básicamente de ahí viene la frase, ¿no? ¿Y tú crees que se cumple esta profecía casi, cuando seas mayor lo entenderás? Claro, sí, o sea, ya después de haber pasado tantas cosas y haber enfrentado tantos miedos,
tantas cosas que surgen en la vida de uno, te das cuenta que tu madre tenía razón y que lo ibas a entender, aunque en ese momento te pareciese lo peor del mundo, ¿no? Claro, aquí se dice mucho, cuando seas padre comerás huevos. ¿Has oído esta expresión? Sí, sí la he escuchado. Nunca la he entendido muy bien, pero bueno. Viene a decir algo parecido. Creo que sí, creo que sí. Algo así. ¿Por qué ahora has decidido que fuera el momento de publicar esta novela? ¿Cuál es la idea que tú quieres transmitir, ¿no? que sobrevuela un poco la historia? Bueno, creo que después de los 2 poemarios que publicamos y que han ido bien y pues estamos muy agradecidos con las lectoras y los lectores, entendíamos que era el momento de sacar esta novela. Hay muy poca información o muy pocas novelas sobre este tipo de inmigración que nosotros hemos puesto en marcha desde el este de Europa hacia aquí. Y bueno, tenía una historia de contar, que era parte de mi historia, pero te decía también la de 5 millones de familias. Y tenemos un altavoz y lo hemos usado para bueno, concienciar un poco a la gente, es decir, explicar a la gente de aquí por qué hemos venido y también contarle a la gente de allá de mi país, si ojalá algún día se traduzca, las cosas que enfrentamos nosotros aquí cuando vinimos, ¿no? Entonces son un poco las 2 razones y otra pues que importa mucho es un poco, creo que hay un pequeño conflicto pues casi intrínseco, indirecto entre el concepto de rumano en España, ¿no? Entonces, bueno, quiero poner sobre la mesa un pequeño debate, si es que se va a generar, sobre qué es ser rumano, sobre que, bueno, que los adjetivos con los que se nos califica muchísimas veces, pues la generalidad nunca es buena. Claro, y derribar un poco esos prejuicios, ¿no? que hay sobre vosotros. En tus poemas has abordado previamente también este tema de la inmigración, del caso de tu familia, que es extrapolable al resto de población rumana que ha emigrado. Sí, he escrito muchas cosas sobre inmigración, más bien, pero no inmigración del este de Europa como aquí. Vale, o sea, en general. ha sido más en general, sí. Bueno, los temas sociales son algo que siempre toco en los poemas porque es lo que me gusta, sobre lo que me gusta escribir. De hecho, claro, tú es que eres de la generación millennial, se podría decir. Estoy en el borde ahí. Estás en el borde, ¿no? Sí. No, bueno, es verdad, ¿cuál es la siguiente de la millennial? No lo sé. La Z, creo. La Z. Bueno, en cualquier caso, las redes sociales están ahí y de alguna manera tú te has hecho muy conocido a través de las redes sociales, sobre todo con tus poemas. Y muchos de ellos se han utilizado pues, para reivindicar ciertos movimientos feministas, por ejemplo. O sea, que siempre has estado muy vinculado a esa manera de concebir la poesía casi desde el activismo. Sí, exactamente, sí. Bueno, el ser activista siempre es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, aunque no sé si lo podría conseguir a través de la literatura, pero sí que es cierto que la literatura la creo en la literatura como un motor de cambio, ¿no? Y pues las formas que he encontrado son los poemas primero y ahora la novela. Pero creo que es un deber casi de los escritores escribir o contar la realidad en la que vivimos, de la manera en la que nosotros entendemos que lo vamos a contar mejor. Y yo por eso escribo sobre feminismo, sobre inmigración o sobre, pues bueno, básicamente porque es lo que vemos cada día en televisión, es lo que vemos en redes sociales, en las noticias de Twitter, y creo que es necesario retransmitirlo de alguna forma. Claro, pero es difícil, porque esto es casi como decir que el telediario te inspira, ¿no? O sea, la realidad te inspira, pero es difícil convertirlo también al lenguaje poético, porque tú puedes reivindicar muchas cosas, pero al final la poesía es otra cosa, ¿no? Tiene otro pulso. Bueno, claro, cuando tú ves una noticia en el telediario, pues esa noticia te remueve algo por dentro, claro, cierto sí. sentimiento. Entonces, lo complicado entiendo que es coger ese sentimiento y ponerlo sobre el papel, sin decir, pues claro, sin reproducir la noticia, claro. obviamente, y reproducir pues esa rabia, esa indignación, ya usando el lenguaje de las palabras, por ejemplo, sobre el papel. Y ahí, bueno, es un poco, eso sí que no tiene, para mí no tiene explicación, no sé, simplemente... Claro, no es racional. Claro, es yo me pongo delante del papel y sale así y ya está. Mira, Pedro Piqueras, a mí me llama mucho la atención el lenguaje que usa y dice mucho la palabra pavoroso. O
¿sabes? ¿Te has dado cuenta? Porque él tiende un poco a la tragedia y esa palabra me parece preciosa, o sea, que podría incluirse en cualquier poema. Y así, igual también funciona un poco esto. ¿A ti también te pasa que ves una palabra que te gusta y dices, esto lo tengo que meter como sea en algún texto? Bueno, yo ya te digo, más que de palabras soy de sentimientos, o sea, no sé escribir si no lo he vivido antes, me cuesta mucho, poesía me refiero. Necesito haberlo sentido para ponerlo sobre el papel, porque una vez que lo pongo sobre el papel es mucho más real. En la novela pasa una cosa diferente, ¿no? Que en la novela, bueno, esta novela en concreto no, pero sí que sería capaz de inventarme una historia y claro, ahí ya sí que tienes libertad para usar estas palabras que te llaman mucho la atención, que todos creo que tenemos palabras así. Sí, sí, de hecho la novela es ficción, aunque plasma una situación real, bueno, una realidad más bien, sí. La historia de los personajes es inventada por ti. ¿De alguna manera? No te creas mucho, ¿eh? No, ¿Ah, no? O sea, no, en este caso no, es de ficción biográfica, te decía antes, o sea, pero es una novela real porque todo lo que cuento en la novela ha pasado. Vale. Lo de biográfica es porque hay partes que me han pasado a mí y hay partes que le han pasado a terceras personas que tenía cerca. Oye, ¿qué opinión te merece lo que se ha dado en llamar Instapoets? ¿Qué es esto? Que tú también has participado y participas de ello. De, bueno, pues como ya hemos dicho, redes sociales, poetas jóvenes que de repente difunden lo que escriben vía Instagram, haciéndole una foto a sus versos. ¿Qué te parece este fenómeno? Bueno, formo parte de él. Creo que se lo iniciamos hace, bueno, no sé ni cuántos años ya, pero llevamos bastante tiempo siendo pesados por redes sociales con la poesía. No me gusta el término Instapoets, ¿vale? O sea, vamos, de hecho al contrario, lo digo en muchas entrevistas. ¿Qué sentido tiene, no? Pues imagínate, no lo sé, a la generación del 27 que las llamas, pues, Instapoets. O sea, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Somos poetas y escribimos. Usamos las redes sociales. Ellos serían paper poets, claro, porque era papel. ¿Ves? O sea, imagínatelo. La cara de García Lorca hubiese sido épica, ¿no? Claro. Sí. No te gusta esa etiqueta, vamos. No, para nada. Usamos las redes sociales como un medio de comunicación de las cosas que escribimos y me parece maravilloso que haya gente que esté dispuesta a leernos. Son las ventanas a las librerías. Sin las redes sociales, pues no hubiésemos conseguido vender todos los libros de poesía que hemos vendido entre todos, que yo creo que ya superarán el 1.000.000 fácil. Es ya te digo, un movimiento que la gente misma le da voz. Nosotros simplemente escribimos, cada uno tiene su manera de colgar sus cosas, de publicar, y eso me parece también muy bonito porque hay originalidad, hay identidad de cada uno de los autores. Tú ves algo, pues en mi caso ves una chincheta clavada en un corcho y sabes que eso lo he escrito yo, porque es una cosa... hay una identificación. Claro, que yo lo llevo haciendo desde siempre, ¿no? Entonces, entre la mayoría nos conocemos ya, tenemos mucha relación y bueno, nos intentamos apoyar en la medida de lo posible cuando salen los poemarios. ¿Cuáles son tus referencias? ¿Qué escritores has leído que de alguna manera te han inspirado o hicieron que te interesaras por la poesía, por ejemplo, o en este caso por escribir una novela? Pues por la poesía, sí. El primer escritor que me llamó muchísima atención y que me removió por dentro fue Whitman, con Hojas de hierba. Bueno, después obviamente tienes que tocar pues Neruda, Benedetti, Idea, Vilariño, Ida Vitale, hay que tocarlos porque son necesarios. Luego también tienes que leer poetas de aquí, pues como Carmelo Iribarren, García Montero, poetas de nuestra generación como Escándalo Jet, Elvira Sastre, Loreto Sesma. Hay un gran abanico, quiero decir, no soy, digamos, reticente no me resisto a leer poetas del siglo pasado. Escojo un poco de todo, pero Whitman encabeza la lista de todos, eso sí que lo tengo clarísimo. Y en este caso, en el caso de la novela, pues me ayudó mucho pues leer a Hosseini, leer a Maluf, pues leer a Eppenberg. Bueno, es gente que ha escrito sobre inmigración, sobre identidad,
pues fueron libros que a mí me ayudaron muchísimo, sobre todo para saber cómo quería contar la historia y qué quería contar la historia. Me llama la atención que en tu cabeza se conciten Whitman y Elvira Sastre, por ejemplo. Sí. No, pues está bien, está bien. Claro, bueno, es otro lenguaje, ¿no? Diría, y otra todo, me refiero. Sí, exactamente, pues otra época. Pues igual que yo, claro, te digo. Claro. No tengo nada que ver con Whitman. Bueno, sí, porque él también escribe poesía social, pero ya está, ahí se acabó nuestra relación. Sí, sí. Pero por eso mismo es que creo que cuando coges frutos de muchos árboles, la cesta está mucho más rica. Claro. Entonces, ¿por qué no voy a leer a Elvira Sastre si escribe sí, maravillosamente claro, bien? claro. ¿Sabes? Sí, pero mucha gente lo toma como en plan, no tiene... O sea, tú esta diferencia entre alta cultura y baja cultura que se hace, entiendo que no comulgas con eso. Para nada, al contrario. O sea, al contrario, creo que una de las claves de la poesía en España ha sido bajarla del altar en el que la habían puesto, pues... con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, vamos. A veces se sacrifica un poco la calidad del poema simplemente por viralizarlo. Bueno, es que nos interesa, a mí lo que me interesa mucho más es el mensaje y hacer sentir al lector, más que la calidad. Entiendo calidad como el uso de palabras efervescentes que tienes que estar buscando tú como autor en el diccionario porque ni siquiera te las sabes y las pones en un poema. Eso no tiene ningún sentido. Si yo quiero transmitir un sentimiento y una emoción, creo que es mucho más complicado transmitirlas con palabras sencillas que las entienda todo el mundo que hacerlo al revés. Claro. Entonces ha sido un poco una de las claves de nuestro trabajo también y por las que hemos recibido muchas críticas. Obviamente aprendes de ellas, si tienes algo que aprender de ellas y si no tienes nada que aprender de ellas las ignoras y sigues haciendo tu trabajo como a ti te sale y como tú lo sientes. De hecho, fíjate, quizá esa sea una de las claves por las que esta semana o hace unos días vimos la noticia de que se había incrementado el número de lectores en España. Sigue siendo bajo, pero ya había más personas que reconocían pues que esa semana o digamos que ese año se habían leído por lo menos un libro. Sí. Esto te digo que se cuenta como éxito, aunque no lo es. Pero bueno, ya es un paso adelante, ¿no? Ya de alguna manera la gente se está interesando en leer historias, igual por los nuevos formatos también que facilitan. Todo suma, ¿no? Sí, desde luego que sí, o sea, creo, también leí la noticia del 60-70%, sí, por ahí estaba. Y bueno, me pareció maravillosa porque ha aumentado el número. La poesía, desde luego que sí, o sea, la poesía ha sido un fenómeno que creo que no se ha vendido tanta poesía en la historia de España. Eso es verdad. Eso está, y ahí están los números y hay mucha gente que lo ve. O sea, por ejemplo, mi amigo de Freches que ha vendido 500.000 de ejemplares. Y dices, bueno, es que es una cifra fascinante. Yo he vendido 70 y pico mil ejemplares de poesía con 2 libros. O sea, son cifras muy altas. Para nosotros es maravilloso que la gente esté dispuesta a leernos y que los jóvenes estén dispuestos a leer poesía, que es la mayoría de nuestro público. ¿Sabes? ¿Son cifras muy altas que te dan para vivir de ello? Sí, yo actualmente... indiscreta y sin entrar en detalles. Sí, yo actualmente estoy viviendo de la literatura y... Tú fíjate, pero es que, ¿quién se lo diría, yo qué sé, a Bukowski, ¿no? Que iba a haber un poeta que viviera de su trabajo. Bueno, Bukowski ha vendido bastante. Sí, pero un poquito cuando ya cerró sesión. Cuando ya cerró sesión, claro. Sí. Pero te quiero decir que nunca ha sido una profesión que se vincule a la bonanza económica. No, a ver, bonanza económica no, pero sí te da para tener pagar Netflix un sueldo. te da. Sí, Muy exactamente, te da para tener un sueldo y bien, y ya te digo, es que vivir de la literatura es, creo que es una de las cosas más complicadas de este país, pero bueno, el número de lectores incrementa, claro. nos ayudan, nos apoyan, más allá de un like en redes sociales, y eso es muy de agradecer, y creo que los autores, sobre todo nosotros, los del movimiento de la poesía, estamos siempre muy cerca de ellos y intentando compensar, ¿no?, que se hayan comprado nuestros libros. Pues Miguel, muchas gracias por haber venido a La Explanada, un placer charlar contigo. Recomendamos a todo el mundo Cuando seas mayor. ¿Cómo pueden conseguirlo? Imagino que online. Y en cualquier librería. Y en su librería de confianza, siempre de confianza, pues también estará. Gracias y mucha suerte con esta novela y con el resto de trabajos que emprendas. Nosotros vamos a continuar, pero será después de un breve descanso, así que enseguida volvemos.